Muchísimas bendiciones, mis amados. Muchísimas bendiciones. Sea la paz, la gracia, la misericordia del Señor con cada uno de nosotros en este día. Los bendigo con esas palabras poderosas que el Espíritu Santo siempre dejó para que todos aquellos que invocan el nombre del Señor puedan gozar de su vida y vida en abundancia. Estamos por iniciar el estudio del Salmo 54. El día de ayer, cuando hablaba de Lot, en un momento confundí el nombre. Y en lugar de decir después Lot, dije Job. Entonces, corrijo y ruego que ustedes también tomen nota de eso. No es Job, es Lot. Cuando llegaron los ángeles y pervertidamente toda una ciudad entregada a la maldad. Como dice el Salmo 53, cuando no se adora a Dios como a Dios. Dios mismo los entrega a la inmundicia para cometer toda clase de males. Amados, el anuncio es de que este viernes la velada intercontinental empezará en la hora de México, que es la hora centro de Estados Unidos, a las 10 de la noche para las 6 de la mañana. Únase, súmese. Estaremos orando por muchas peticiones, muchas, nuestros países, nuestras ciudades, nuestros dirigentes, nuestras vidas, nuestras familias. Unámonos en mucho clamor. Quiero saludar a todos mis muy amados en todas las naciones, personas que hoy están de cumpleaños. Les deseo un feliz cumpleaños, siervos de Dios, siervas de Dios en Europa. Están de cumpleaños, tuvieron la gentileza de comentarme. Y también quiero bendecir con todo mi corazón a las personas que oran y saludan con tantísimo cariño hacia mi familia, hacia mi vida, hacia Silvita. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ahora, por favor, entremos al Salmo 54 y antes de hacerlo, oremos a Dios. Amantísimo Padre que estás en los cielos, tú eres santo, 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 Dios Todopoderoso. Es por tu misericordia, Señor, que hoy podemos invocar tu nombre. Y en tu misericordia te imploro, Señor, que te honres y te glorifiques y que tu poderosa sangre sea sobre cada una de las personas que tienen enfermedad, que tienen dolencias, que tienen ataques espirituales, que ahora, Señor Dios mío, te honres a ti mismo, haciendo que tu pueblo esté en paz, seguro y en bendición, como dicen tus grandes promesas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 54, al músico principal. Qué expresión más sublime, ¿verdad? Hay un orden. Dios es Dios de orden. Y cuando Él quiere hacer algo, lo hace en orden. Y por eso había un músico principal o tres músicos principales, y evidentemente David, un patriarca, que dice el libro de los Hechos, un patriarca. Una llave, la llave de David que menciona el libro de Revelación. Y que Dios bendiga los ministerios, todos, y que en las congregaciones se levanten personas con la gracia. Realmente en ese caso sería la operación del Padre para llegar a ser músicos principales, atentos al impulso y a la motivación de Dios. Dije cuando hablamos en el Salmo 45, y declaré, el músico principal siempre es Dios. El Padre le dirige, le entrega, le magnifica al Hijo, como el Hijo magnifica al Padre. Esa clase de vidas no simplemente en un momento determinado están
ministrando, sino su estilo de vida es un estilo de vida de consagración y de adoración constante. Un músico principal es un buen dador. De lo contrario no podría. Y lo vamos a ver en un salmo, el 96, para que lo vaya estudiando. No podría alabar, mucho menos adorar. Porque la adoración ya es un misterio. En Nejinot. Y ese término Nejinot, ya lo estudiamos, lo vimos, es instrumento o instrumentos de cuerdas. Esos instrumentos de cuerdas que en 1 Corintios 14 habla de la cítara, la abuelita de la guitarra, la cítara, instrumento de cuerdas. Ahí en ese capítulo 14 se habla de trompeta, se habla de cítara, se habla de flauta y evidentemente el mejor instrumento o el mayor instrumento para adorar. Palabras bien significantes para exaltar, ponderar, loar, magnificar al único que es digno de suprema alabanza. Que Dios bendiga a los instrumentistas, que Dios bendiga a los directores de alabanza para que sepan entender qué cantos se deben cantar con más predominancia de los instrumentos de cuerdas que son tan dulces, que llevan un ritmo también. Yo me he admirado en los años que tengo de amar a Dios cuando hay instrumentistas en el bajo que simplemente es una dulzura cuando están tocando el bajo o cuando tocan la guitarra o tocan el requinto o tocan el cuarto, el cavaquinho. Dice mi hijo precioso que tiene esa gracia de tocar un instrumento muy chiquito de cuerdas. Masquil de David. Masquil siempre es enseñanza. Y este Salmo 54 era una enseñanza sublime. Aquellas enseñanzas que no se deben olvidar. Que la debemos de atar a nuestros dedos, que le hemos de poner como un collar a nuestro cuello. Amarlas, esa enseñanza como la niña de nuestros ojos. El suceso histórico. 1 Samuel 23, 1 Samuel 26, suceso histórico. Cuando vinieron los cifeos. La palabra cifé es una región en Israel. Una región que significa flores. Los cifeos, los que les gustaban las flores. Claro, en lo natural. Pero hay personas que les gusta mucho que se les esté festejando. Y no es que sea mal pagar a todos los que debéis, dice la carta a los romanos, al que derecho, derecho, al que pecho, pecho, al que honra, honra. Es correcto honrar. Se honra con palabras, se honra con gestos, se honra con dinero. Pero ya tratar de ser el centro de la honra, eso hay que tener mucho cuidado, porque el centro de todas las alabanzas es el Señor. Me miro como un rayo. La vida de Smith Wigglesworth, un hombre que Dios levantó por ahí por el 1919 en adelante. Alguien cerca de Inglaterra, persona que trabajaba en aire acondicionado, no, en calefacción, pero el Señor se le reveló y a él se le llegó a denominar el apóstol de la fe. Muy usado en milagros. 17 milagros con evidencias médicas, dentro de muchos que no se evidenciaron, a tal grado que el día que se le murió su esposa, está en su biografía, oró, gimió, clamó y Dios la resucitó y la señora le dijo, déjame ir ya, terminé mi carrera. Durmió con el Señor. En ese tiempo fue invitado en América y vino en un buque. Y cuando llegó aquí a Norteamérica, el pastor le dijo, vamos a ir a visitar a la hermanita que es muy amada en la iglesia porque está enferma. Y cuando entró a la casa, el Señor le habló y le dijo, no entres. Esta mujer quiere ser el centro de la congregación. Por sus dádivas que da y toma el hecho de estar enferma para que ella no sea el Señor el centro. Entonces se la quedó viendo y le dijo, tú eres orgullosa.
y a la noche te espero que llegues a la cruzada. Y se revolvió al vehículo jalado por caballos, al carrito, a la carreta. Después de unos 20, 25 minutos, 30, salió el pastor, le dijo, se molestó la hermanita. Era la que básicamente sostenía, según ella, la obra de Dios. No, la obra de Dios la sostiene Dios. Es más, el universo lo sostiene Dios. Si Él quita su rostro, dice uno de los salmos, se mueren las bestias. Él es el que le da a los seres humanos su provisión y alimento. Y le dijo, Dios me habló que va a llegar a arrepentirse a la cruzada. Los feos les gustaban mucho las flores, los halagos. Por eso estos le dijeron a Saúl que ya andaba mal, muy mal. ¿No está David escondido en nuestra tierra? Y pongamos mucha atención porque 2 veces llegaron con el deseo y Saúl le decía, bendito sean ustedes de Jehová, que se han compadecido de mí, diciéndome dónde está mi enemigo. Nunca David fue un enemigo de Saúl, jamás. Porque en los 2 sucesos en que llegaron estos personajes, amadores de flores, David le salvó la vida a Saúl. La primera vez en una cueva donde Saúl llegó a hacer sus necesidades biológicas. Ese es el término, a cubrir sus pies. Y el que llega y David le cortó el borde del manto. Salió Saúl y David le gritó a la distancia y le dijo, Padre mío, porque era su suegro, además de ser su rey. Hoy me dijeron que yo te matara, pero yo no levantaré mi mano contra el ungido. A pesar de que estaba mal, David sabía que el juicio es de Jehová. En ese interín lo tuvo la segunda vez. Ya no en una cueva, sino que en un desierto. Él descendió de la ladera y uno de sus seguidores, tremendo guerrero, Abisai, tremendo guerrero, tremendo. Le dijo, déjame que yo lo puye con su propia lanza. Todo el pueblo alrededor de Saúl durmiendo. Jehová les había mandado un espíritu de sueño. Y dijo David, no, él es el ungido. Y si no es Jehová el que le quita la vida, yo no lo haré. Era el otro que lo quería hacer, pero estaba bajo la autoridad de David. Y David le dijo, no. Nadie puede levantar la mano contra el ungido. ¡Qué principio! ¡Qué principio! Porque si queremos días felices, dice el Salmo y lo declara Pedro, apartemos la boca del mal. Nunca te sumes, amado. Oh, Dios me está revelando. Hermana, no te sumes en hablar mal y seguir difamando al que necesita tu oración. No descubras la vergüenza de una autoridad. Cam recibió una maldición por haber descubierto la vergüenza de Noé. Así que no lo mató, se llevó la lanza a la cantimplora y después dijo que alguien venga a traerla. Pero los de Zif no. Los de Zif ni habían ayudado a David. Y cuando David estaba huyendo con 600 soldados poderosos, dice hasta llegar a tener como un ejército de Dios, dice el primer libro de las Crónicas, capítulo 12. Gente guerrera en el grupo de David, en el ejército de David, como rostros de león, ligeros como las gacelas, íntegros de corazón. Otros conocedores de los tiempos, otros que manejaban el arco y la flecha, otros con corazas, otros con escudos y el más grande con pavés, que pasaban el Jordán cuando estaba en todas sus fuerzas. Si David hubiese sido alguien mal inclinado, se hubiera ido a vengar de estos de Zif o Zifeos, pero no. La venganza es de Jehová. Bendito el que sabe el mandamiento.
Ora por el que te maldice. Paga con bien al que te ha deseado mal. Y empieza el salmo. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Recordemos en el libro del Éxodo, el primer ser humano que tuvo el honor, estando en la zarza, enfrente al fuego eterno, que dice Isaías, ¿quién podrá morar con las moradas eternas, con el fuego eterno? El fuego eterno es el infierno. El infierno lo hizo Dios para Satanás y sus ángeles, no para los hombres. Pero el que son las llamas eternas, la gloria del Dios Todopoderoso. Siempre el fuego habla de varias cosas en la Biblia. 1, de pasión. 2, de consumación. 3, habla de integridad y fidelidad. 4, habla de que solo lo que está ungido y bautizado en el fuego eterno es aceptado en el cielo. Por eso 2 hijos de Aarón murieron cuando agarraron un fuego extraño. El culto es aceptable cuando solo el Espíritu Santo, el fuego eterno, llamas como de fuego se asentaron sobre sus cabezas. Hechos capítulo 2. Sus ministros actúan al fuego flameante, dice el Salmo. Y lo agarra el libro a los Hebreos. Pero su nombre, ahí en la zarza, se le dio a conocer a ese hombre que dejó todas las riquezas de Egipto. Renunció a lo temporal hasta lo máximo. Y el que sabe honrar a Dios, Dios lo honra. Se le reveló por su nombre. Entonces cuando le dice aquí David, sálvame por tu nombre. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Está diciendo, así como sacaste a Israel de Egipto. Ahora, ¿cómo lo sacó? La 10ª señal fue tomar el cordero, cabalmente el día 10. Y el padre de familia, el día 14, sacrificarlo entre las 2 tardes, como las 3 de la tarde. Poner la sangre siempre en la parte de los postes y en la parte superior. Ya no serían de Egipto. El camino estaría abierto por esa sangre preciosa. El nombre glorioso de Jehová está asociado a Éxodo, a redención. Hay 4 grandes verdades que se anuncian en los capítulos cuando le habla el Señor a Moisés. Redimiré a mi pueblo, les entregaré la tierra, será mi propiedad, etcétera. 4 cosas. Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre, conforme a mi voluntad, si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros permanecéis en mí, os será hecho. Hoy el gran nombre de la salvación es Jesús. Bendito el que sabe cantarle al Señor Jesús. Bendito el que menciona el nombre del Señor, libro de Joel. Conforme a tu nombre. 3 grandes señales le dio el Señor a Moisés. 1, su vara, al tirarla al suelo, se volvió en serpiente. La única que se podía agarrar de la cola, la única serpiente. Porque siendo tan santo, puro, perfecto, inocente, desde la eternidad y al entrar al tiempo, tal sumo sacerdote nos convenía, apartado del mal. El que no conoció pecado, como la serpiente fue levantada en el desierto. Él fue levantado y Él llevó todo nuestro pecado. Y el libro del Deuteronomio se cumplió para redimirnos de la maldición. Él mismo es colocado en un madero. Y Deuteronomio dice qué terrible sería el colocado en un madero. Pero esa serpiente, primera señal del gran nombre, se comería las serpientes de Egipto. Todo poder de agorero, de hechicero, de sortílego, de mago, de brujo, todo espiritismo hecho en contra tuya, que estás cubierto por el gran nombre, queda destruido, como dice Isaías 54. Ninguna arma prosperará en contra tuya. Tú tienes el poder en tu boca al mencionar el nombre, de atar y ligar en la tierra toda pseudo maldición que el diablo, usando a sus agentes, quiere levantar en contra tuya. Y sobre todo,
Esos que les gusta que los festejen. Los de Sefid, les gusta que los festejen. Los cefeos, les gustan las florecitas. Segunda señal, la mano la puso en su seno, la sacó, estaba leprosa. La volvió a meter, estaba tan buena. ¿Qué significa? La lepra es un símbolo del pecado. En el primer Adán, todos mueren. Pero en el postrer Adán, los que son de él, somos vivificados. Significa vida sobre vida sobre vida. Por eso, generalmente en las naciones he dicho, no se me envejezca. No tiene derecho a envejecerse. Este tabernáculo se va a ir desgastando, pero por dentro, rejuvenézcase como el águila. Está en el postrer Adán. Salimos de la caída para entrar al día de la eternidad. Rejuvenézcase. Como aquellos que esperaron en Dios, como ese Moisés a los 120 años, rejuvenecido. El diablo se quiso robar el cuerpo, dice Judas el apóstol, hermano de Santiago, hermano de Jesús. Quiso ese cuerpo que frecuentaba tanto la gloria de Dios. Y la tercera señal, el río se volvería en sangre. Esa sangre sigue fluyendo. Ese río sigue vivo. Así como Naamán se metió en el río, todo aquel que se mete en el río de la sangre es salvo, es sano, es restaurado. El Dios de toda misericordia, el Padre de toda consolación, este día quiere restaurar vidas. Y yo bendigo su eterno nombre y lo bendigo a usted con todas las fuerzas de mi corazón, porque el nombre del Señor es nuestra salvación. Y con tu poder defiéndeme. El gran poder de Dios se vio cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo. El pasar del Mar Rojo es el símbolo de la resurrección, ¿sí? Donde el caballo y el jinete, dice Éxodo 14, cayeron a lo profundo del mar. Ahí María danzó con todas las mujeres. María era una mujer quizás de unos 92, 93 años. Danzó con toda su fuerza, la ancianita, profeta de Dios. Y las demás mujeres danzaron. ¿Cómo no iban a danzar? Si 3 días antes, porque el 15 salieron de Egipto, ellas celebraban que ninguno de sus primogénitos había muerto. ¿Cómo no iban a danzar si salieron con todas sus propiedades y no le dejaron ni una uña de un animal a Faraón? Danzaron. Moisés cantó ese canto glorioso del Éxodo 14. Y David, pudiendo defenderse, porque tenía 600 guerreros para barrer en lugar de los cefeos, no lo hizo. Porque David se le había profetizado desde niño que sería el caudillo para salvación de su pueblo. Atención, atención. Pablo dice, la autoridad que se nos ha sido dada, no es para vuestra destrucción, sino para vuestra edificación. Siempre que se habla de autoridad en la Biblia, siempre se piensa en un cuerno. Salmo 18. Siempre. El altar de bronce tenía 4 cuernos, el poder de la redención. El altar del incienso tenía 4 cuernos, el poder de la adoración. Entonces dice el Antiguo Testamento, si un buey era corneador, matarán a ese buey, pero matarán al dueño. En otras palabras, por la indebida actitud de usar mal la autoridad de un ministro, se puede cerrar un territorio a la gloria del evangelio. Por ejemplo, Gedeón fue ungido por el Señor y tocó el shofar, autoridad. Y cuando estaba destruyendo a los madianitas, ahí estaba también Amalek, le dijo a ciertos de su propio pueblo, den de comer a mis soldados porque ya no aguantamos, venimos con una tremenda actividad. Dijeron, no te damos comida,
¿Acaso ya tienes a los reyes que estás persiguiendo en las manos? Y dijo Gedeón, cuando regresen a la victoria, los pasaré en arados y los mataré entre espinos. Un caudillo no es puesto para destruir su propio pueblo. Así como no se toca un ungido, así tampoco se debe destruir un pueblo, a menos de que sea un siervo asalariado, un siervo malvado, un siervo negligente. Pero un genuino siervo de Dios está puesto para resignadamente esperar en Jehová. Con tu poder, defiéndeme. Ese gran poder que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, defenderá a los que no se están defendiendo a sí mismos, sino que esperan en el Señor. Oh Dios, oye mi oración. La palabra oración es devoción. Escucha las razones de mi boca. Y las mejores razones en el nuevo pacto que se tienen es cuando se ora en lenguas. Porque el Espíritu Santo ayuda a nuestra inutilidad para hablarle a Dios con esos lenguajes en lenguas tan lindos, conforme a la perfectísima voluntad de Dios. Porque extraños se han levantado contra mí. Parecían que eran de la tribu de Judá, pero si hubiesen sido de la tribu de Judá hubieran entendido lo que voy a enseñar ahora. Hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Había sido el Señor el que mandó al profeta anciano Samuel, que desde niño fue consagrado al Señor, a la casa de Isaí, la casa del papá de David, a profetizarle a David. De allí en adelante todos los israelitas sabían que David sería el instrumento para darle descanso a Israel de todas sus aflicciones. Esas palabras proféticas, los ifeos, amadores de elogios, las despreciaron. Una cosa es un instrumento de barro, pero otra cosa es la alteza de la gloria de Dios, el propósito de Dios en esa vida que tiene pies de barro. Sé que hay muchos ministros que han oído palabras proféticas del mismo corazón de Dios. Han esperado su tiempo honrando a sus padres ministeriales, honrando a su iglesia local. Y hasta el día de hoy, cifeos se levantan en contra de ustedes. Y desafortunadamente han tenido instructores que no han sido verdaderos padres. Si Saúl hubiera sido un verdadero padre, jamás hubiera perseguido a David. Cuando en la primera ocasión en la cueva David le salvó la vida, él lloró y le dijo a David: tu reino va a ser un reino perfecto y te juro que no te persigo. Lo persiguió como una pulga, así dice. Y la última vez volvió a llorar y no tuvo una tercera, porque murió en el campo de batalla, herido por los filisteos. Él mismo le dijo a su escudero que lo matara. Y a su escudero, todo nervioso, no lo pudo matar bien. Él le pidió una amalecita que lo ultimara por no conocer las palabras proféticas. Amados, que tu ministerio no apague las profecías. Primera de Tesalonicenses 5. El pueblo sin profecía perece. Por eso, 1 Corintios 14, si yo llego a vosotros y no llevo profecía, no llevo ciencia, no llevo doctrina, no llevo revelación, habla el apóstol, perito arquitecto. Extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí, se están oponiendo a tus palabras proféticas. Nadie se puede oponer a un decreto. Así como hay una ley de la gravedad, así la ley de la palabra profética permanece. Dije el otro día que hablamos de que Elí recibió una palabra profética, se cumplió. No quedó ningún descendiente de su casa por haber amado a sus hijos más que a Dios y haber menospreciado las ofrendas del pueblo de Dios. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida.
No todos son enemigos. Dios te ayuda, pero Dios tiene un número de gente que cree en ti, que cree en tu llamado, que cree en las palabras proféticas que se han dicho de ti. Como cuando Pablo le decía a Timoteo, conforme a las profecías dichas de ti, cumple tu ministerio. Los que me ayudan, los que me sostienen, los que sostienen mi vida. Dentro de ellos estaba su madre. Dentro de ellos estaba su padre. Dentro de ellos estaba ese ejército. Dentro de ellos los hermanos que primero no creyeron en él, después se le fueron sumando. Estaban los que llegaban de diferentes tribus. Sabían que David era la lámpara que Dios había levantado para el beneficio de Israel. Llegó un momento en la historia de David que le dijeron, ya estaba viejo, no vayas a la batalla. Si nos matan a 10,000 de nosotros, no nos pasa nada. Pero si se apaga la lámpara, si te matan a ti, la cosa se pone difícil, peor. Que Dios te bendiga para que seas un perfecto Aarón o Hur que levante las manos de tu padre ministerial. Voluntariamente sacrificaré a ti. El culto acepto al Señor. El salmo es el culto que se hace voluntario. Ir a una reunión con la cara, con gestos molestos, en lugar de haberme ido a la playa, en lugar de irme al lago, en lugar de irme al cine, tengo que venir al culto. No vaya. No sea un Caín. Dios primero ve el corazón, después ve la ofrenda. ¿Cómo no iba a alabar David si Dios lo había librado de levantar la mano contra Saúl? Si Dios lo había librado de defenderse de los sifeitas. ¿Cómo no iba a alabar Saúl si el nombre de Dios lo salvaba y el poder de Dios lo defendía? Si había un número que lo sostenían, creían en su llamado y ministerio. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. El único objeto de la alabanza, el único motivo de la alabanza, el libro del Deuteronomio, es el nombre de Dios. Tener cuidado con las alabanzas que no tienen un ritmo que viene del cielo, una armonía que no viene del cielo, una melodía que no viene del cielo, que se la roban, una música mundana, y luego la letra no tiene nada de Biblia. Por el negocio, por el comercio. En el 2022 dice el Espíritu Santo, así como Jesús entró al templo, en el libro de Juan, capítulo número 2, para sacar a los que vendían bueyes, a los que vendían ovejas, a los que vendían palomas y a los cambistas, con un chicote. La iglesia va a ser depurada. No tengo tiempo para hablar qué son los bueyes, las ovejas, las palomas y los cambistas. Pero que tengo oídos para oír, que oiga. Porque me ha librado de toda angustia. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Si el nombre del Señor es tu defensa y el poder del Espíritu Santo es tu cerco, tu muro y antemuro, ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque hay ahí gente que les gusta el piropeo, que te quiere destruir. Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Esa palabra ruina es, no quedó nada, no quedó rastro. Como algunos de aquellos monumentos que una vez fueron las maravillas del mundo y ahora son ruinas. Su casa quedará como un muladar. Peor que una ruina, un desperdicio. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ministro, que Jehová haga que tu rostro se levante y siempre tengas shalom. Hasta mañana. Bendiciones.